de que una ¿tú situación perdonas? como esa es bastante difícil. ¿Por qué no le y a lo perdonas? mejor yo perdono, yo estoy hablando de que una ¿tú situación... Hoy, la vida de Francisca LaChapelle da un giro inesperado y desgarrador. Entre lágrimas, se enfrenta a la batalla más dura. Su esposo no solo pide el divorcio, sino que exige la custodia total de sus hijos, arrancándole lo más preciado que tiene. Lo que parecía un matrimonio sólido, una familia feliz, se convirtió en una tormenta de traiciones, silencios y dolor. En este video descubrirás la verdad oculta detrás de la sonrisa de Francisca, las noches de soledad que cayó por años, y cómo el amor por sus hijos se convirtió en su único escudo para resistir. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no es solo una historia, es un grito de una madre dispuesta a luchar hasta el final. La cámara la enfocó en un instante que nadie olvidará. Los reflectores que tantas veces habían iluminado su sonrisa ahora captaban el dolor más profundo de una mujer que parecía hecha de acero, pero que por dentro se estaba desmoronando. Francisca LaChapelle, la reina de la simpatía y la fuerza televisiva, rompió en llanto al confesar públicamente lo que jamás pensó que diría: su esposo había iniciado un proceso legal para quitarle a lo más valioso que tenía, sus hijos. La noticia fue un golpe brutal que sacudió no solo a ella, sino a todos los que la escuchaban. Era imposible no estremecerse con su voz quebrada, con sus manos temblorosas, con la manera en que sus lágrimas corrían mientras repetía una y otra vez que el dolor más grande no era el abandono de su pareja, sino el riesgo de perder a quienes le daban la razón para respirar, sus 3 pequeños. Francisca relató que el documento legal llegó como un cuchillo frío y traicionero. Apenas había comenzado a recuperarse del nacimiento de su hija Rafaela, esa niña que llegó como un rayo de luz a transformar su vida, cuando la realidad la golpeó de la forma más cruel. Su esposo, el hombre con el que compartió sueños, risas y promesas, pedía el divorcio y la custodia total de sus hijos. No se trataba solo de una separación, no era simplemente una historia de 2 adultos que deciden ir por caminos distintos. Era una batalla desgarradora que ponía en juego el vínculo sagrado entre una madre y sus pequeños. La gente quedó en shock. Los seguidores que siempre habían visto a Francisca como un ejemplo de resiliencia y alegría no podían creer lo que escuchaban. ¿Cómo es posible?, se preguntaban. ¿Cómo alguien podía intentar apartar a unos hijos de una madre que los ha amado con todo su ser? El público no veía solo a la presentadora, veía a la mujer que se desarmaba frente a ellos, dejando al descubierto la vulnerabilidad que tantas veces había escondido tras una sonrisa. Entre sollozos, Francisca confesó que lo que más le dolía era pensar en el impacto emocional en sus pequeños. Genaro y Franco, sus 2 hijos varones, y ahora la pequeña Rafaela, la niña que acababa de llegar al mundo, eran víctimas silenciosas de una guerra que nunca pidieron. Ella sabía que sus hijos no entendían del todo lo que estaba ocurriendo, pero podía sentir el desconcierto en sus miradas, en las preguntas inocentes que desgarraban aún más su corazón. Mis hijos son mi vida. Ellos son mi fuerza, mi motor, lo único que me mantiene en pie, dijo con la voz rota, mirando a la cámara como si buscara que el mundo entero entendiera su dolor. Y en ese instante, cada madre que la escuchaba se sintió reflejada en ella. Porque más allá de la fama, del éxito y de la pantalla, Francisca se mostraba como lo que realmente es, una madre desesperada por proteger a sus pequeños. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo. Miles de mujeres comenzaron a compartir sus propias historias, mostrando que lo que vivía Francisca no era un caso aislado. Era la historia de muchas que, en medio de la traición y del abandono, tuvieron que luchar contra la posibilidad de ser separadas de sus hijos. Ese día, Francisca dejó de ser solo una figura pública para convertirse en un símbolo. Su llanto no era solo suyo, era el eco del llanto de tantas madres que han enfrentado injusticias similares. Y aunque el dolor era insoportable, en sus palabras se escondía una verdad que resonó fuerte: pueden quebrar mi corazón, pero jamás podrán arrancarme el amor que siento por mis hijos. Así, entre lágrimas y verdades duras, inició el capítulo más desgarrador de su vida, uno que apenas comenzaba y que prometía ser una batalla que pondría a prueba toda su fortaleza. El nacimiento de un hijo suele ser el momento más esperado en la vida de una madre. Para Francisca LaChapelle, la llegada de su hija Rafaela Eleanor debía haber sido un tiempo de calma, de amor, de unidad familiar. Sus brazos se llenaron de ternura al sostener a su pequeña por primera vez, en esos ojos brillantes y en ese llanto frágil encontró la esperanza que tanto necesitaba.
Pero mientras su corazón se abría con amor hacia su hija recién nacida, el suyo propio comenzaba a desgarrarse por dentro. La maternidad llegó envuelta en contradicciones. Mientras alimentaba a su bebé en las madrugadas, sentía que el hogar que había soñado construir se caía a pedazos. A su lado ya no estaba ese esposo que prometió apoyarla en cada batalla. Estaba, sí, un hombre distante, indiferente, atrapado en un silencio que pesaba más que cualquier reproche. La traición, esa palabra que ella jamás pensó que tendría que pronunciar, se convirtió en la sombra que se colaba en cada rincón de su vida. Las sonrisas que compartía en público eran apenas un reflejo falso. Tras las cámaras, las lágrimas eran su rutina. Su esposo, lejos de ser su compañero en este momento de vulnerabilidad, la dejaba sola. Y no solo sola en la maternidad, sino sola en el corazón. Francisca llegó a confesar que se sintió abandonada emocionalmente en el instante en que más necesitaba compañía. El hombre con el que compartía mi vida ya no estaba, dijo con voz temblorosa. Físicamente estaba allí, pero su alma ya no me pertenecía. Ese abandono se transformó en desconfianza. La mujer que el público veía como fuerte y segura ahora vivía con la duda constante de cada palabra, de cada gesto. Sabía que algo se había roto para siempre. Y mientras ella cuidaba a su hija en las madrugadas, entre pañales y desvelos, sentía que también cuidaba de sí misma, que luchaba por no derrumbarse por completo. La maternidad y la traición convivían bajo el mismo techo. De día, abrazaba con ternura a Rafaela y sonreía a sus otros hijos, Genaro y Franco, intentando darles la estabilidad que merecían. De noche, en silencio, lloraba hasta quedarse sin fuerzas, preguntándose qué había hecho mal, en qué momento su amor había dejado de ser suficiente. Los rumores de la separación ya habían comenzado a circular, pero nadie sospechaba lo profundo del dolor. Francisca se mostraba en televisión con su carisma intacto, pero detrás de ese brillo había un corazón partido. El público veía a una mujer sonriente, pero la realidad era otra. Estaba viviendo el contraste más cruel que puede experimentar una madre, dar vida mientras la suya parecía desmoronarse. Las redes se llenaron de especulaciones, pero muy pocos imaginaron el nivel de sufrimiento que estaba viviendo. Lo que para muchos parecía un simple distanciamiento de pareja, para ella era una traición que se clavaba en lo más profundo de su ser. El hombre que debía ser su apoyo se había convertido en la fuente de su tormento. Y aún así, Francisca no se detuvo. Sus hijos eran su motor, su escudo, su razón para levantarse cada mañana. Si no fuera por ellos, no sé dónde estaría, admitió en una confesión que estremeció a sus seguidores, y es que la maternidad, lejos de hundirla, la sostuvo. En cada sonrisa de sus hijos encontró la fuerza que la traición le había arrebatado. En cada abrazo, el recordatorio de que todavía tenía motivos para luchar. Francisca aprendió que la maternidad puede ser luz incluso en medio de la traición más oscura. Sus lágrimas eran reales, su dolor era inmenso, pero sus hijos eran la prueba viva de que todavía había esperanza. Esa esperanza que la impulsaba a seguir, a reconstruirse, a creer que aunque el amor de pareja se había apagado, el amor de madre jamás se apagaría. Ese fue el contraste más brutal y al mismo tiempo más poderoso en su vida, el dolor de la traición y la fuerza de la maternidad caminando de la mano. Y aunque el corazón de Francisca estaba herido, su espíritu comenzaba a forjarse en fuego, listo para la batalla que se avecinaba. El público la veía brillar. Francisca Lachapelle aparecía en televisión con esa energía contagiosa, con su humor característico y su sonrisa amplia que parecía iluminarlo todo. Pero lo que nadie imaginaba es que detrás de cada carcajada había una tormenta que la consumía en silencio. Su vida personal estaba marcada por el abandono, la traición y las discusiones que jamás salieron a la luz pública. Los reflectores la hacían ver fuerte, pero cada vez que se apagaban, el peso de la soledad caía sobre ella como un golpe seco. Sus compañeros de trabajo la aplaudían, sus seguidores la elogiaban en redes sociales, pero en casa el eco del vacío era insoportable. Era allí donde la mujer de acero se transformaba en una madre agotada, con lágrimas en los ojos y un corazón que se quebraba poco a poco. La maternidad había llegado en medio del caos. Rafaela, su pequeña hija, era un bálsamo de luz, pero incluso en sus brazos el dolor se colaba. Francisca luchaba por sonreírle a su bebé, por mostrarle amor sin límites, pero en su interior se libraba una batalla silenciosa. ¿Cómo dar amor cuando lo que recibía era traición? ¿Cómo mantener la ilusión cuando el hombre que juró ser su compañero ya no estaba dispuesto a sostenerla? A menudo, las noches se volvían insoportables.
Mientras alimentaba a su hija o consolaba a sus otros dos pequeños, Genaro y Franco, Francisca pensaba en la vida que soñó construir, en las promesas rotas que quedaron como espejismos. Nadie veía esas lágrimas que corrían en silencio, porque ella se aseguraba de que sus hijos nunca la vieran vencida. Mamá está bien, decía, incluso cuando el dolor la estaba consumiendo por dentro. La sonrisa que mostraba frente a las cámaras se había convertido en una máscara. Una máscara tan bien hecha que pocos podían notar las grietas. Pero detrás de esa imagen pública, la tormenta seguía rugiendo. Las discusiones con su esposo se habían vuelto rutina, las excusas para justificar su ausencia ya no convencían a nadie, y los rumores de un inminente divorcio se extendían como pólvora. Y sin embargo, Francisca no se rindió. Esa tormenta que la rodeaba la hizo más fuerte, más consciente de lo que realmente importaba en su vida. Entendió que su mayor tesoro no estaba en la aprobación del público ni en un matrimonio roto, sino en esos tres pequeños corazones que la necesitaban de pie. Genaro, Franco y la pequeña Rafaela eran la fuerza que le recordaba que incluso en medio del huracán, había motivos para seguir caminando. El mundo veía a una mujer sonriente, pero solo Francisca conocía la magnitud de la tormenta detrás de esa sonrisa. Una tormenta que la obligó a reconstruirse, a levantarse una y otra vez, y a demostrar que incluso el dolor más desgarrador puede transformarse en fuerza cuando el amor de madre es más grande que cualquier herida. Francisca Lachapelle, aquella mujer que un día soñó con un hogar feliz y un amor eterno, ahora se enfrenta a una de las pruebas más duras de su vida, luchar por no perder lo más sagrado que tiene, la custodia de sus hijos. La batalla legal que se avecina no es solo contra su esposo, sino contra un sistema frío y calculador que parece no comprender el peso del corazón de una madre. Los días en los tribunales se convierten en un tormento. Francisca llega con los ojos hinchados por el llanto, con papeles en la mano y el alma en pedazos. Cada audiencia es una herida abierta. Ver a su esposo sentado frente a ella, rodeado de abogados que intentan pintarla como una mujer incapaz, es un golpe que la desarma, pero no la derrumba. Ella sabe que no puede darse el lujo de caer, porque detrás de todo están las caritas de sus pequeños, mirándola con la inocencia de quienes no entienden de pleitos ni de sentencias. Los abogados del padre no dudan en usar cada detalle de su vida como arma. Su carrera, su tiempo frente a las cámaras, incluso sus emociones más humanas, se convierten en un juicio paralelo. Francisca, entre lágrimas, escucha cómo la cuestionan, cómo intentan reducirla a una caricatura de debilidad, cuando en realidad es la fortaleza misma. En cada palabra que le lanzan como dardo, ella responde con la verdad de su entrega como madre. Noches sin dormir cuidando a sus hijos, mañanas de esfuerzo, abrazos infinitos que no se pueden medir en expedientes. El mundo parece volverse en su contra. Los titulares de la prensa sensacionalista no ayudan, frases frías y crueles que ponen en duda su rol como madre corren por las redes sociales. Y aún así, ella se levanta todos los días con la frente en alto, recordándose que su lucha no es por orgullo ni por venganza, sino por amor. En medio de este caos, Francisca encuentra en sus hijos la fuerza para resistir. Basta una sonrisa, un dibujo mal hecho con crayones, una palabra de cariño, para que recobre las energías y vuelva al tribunal con el corazón erguido. Si el mundo entero decide señalarla, ella está dispuesta a enfrentarlo. Si la vida le exige batallar contra gigantes, no tiene miedo de dar la pelea. Este capítulo de su vida no se trata de fama, ni de cámaras, ni de carreras televisivas. Se trata de una madre contra el mundo. Y en ese escenario, Francisca se convierte en una guerrera. Puede que las lágrimas nublen sus ojos y que la tristeza pese en su pecho, pero su instinto de madre la hace invencible. Porque al final, cuando todo parece estar en su contra, ella grita desde lo más profundo: mis hijos son mi vida, y jamás dejaré que me los arrebaten. Francisca Lachapelle ha pasado por el infierno. Ha visto cómo los cimientos de su vida se derrumbaban frente a ella. El matrimonio que creyó eterno se desmoronó, la traición la desgarró por dentro, y la amenaza de perder a sus hijos casi la llevó a tocar fondo. Pero si algo ha demostrado esta mujer es que de las cenizas también nacen las fuerzas más poderosas. La Francisca que un día fue víctima del abandono y la traición ya no existe. Hoy se levanta con una determinación distinta, con un fuego nuevo en su mirada. Sí, lleva cicatrices en el corazón, pero esas cicatrices no la hacen débil, al contrario, son la prueba de que sobrevivió, de que resistió, y de que nada ni nadie podrá apagar su esencia de madre y mujer luchadora. En medio del dolor, Francisca comprendió algo vital:
no puede controlar lo que otros hagan con su vida, pero sí puede decidir cómo levantarse de las caídas. Y eligió levantarse con dignidad. Eligió sonreír a pesar de las lágrimas. Eligió volver a confiar, no en alguien más, sino en ella misma. Hoy, más que nunca, Francisca se aferra a lo único que le da sentido, sus hijos. Son ellos los que la han visto llorar en silencio, los que han sentido sus brazos temblorosos al abrazarlos, y también los que han escuchado su risa cuando, a pesar de todo, ella decide jugar con ellos como si no existieran los problemas. Porque aunque la vida le arrebate sueños, le rompa el corazón y la enfrente a tormentas, nada puede arrancarle el amor de sus pequeños. Renacer no ha sido fácil. Francisca aprendió a caminar sobre los escombros de lo que fue su vida, aprendió a perdonarse por lo que no pudo controlar, y entendió que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en volver a ponerse de pie una y otra vez. La mujer que muchos creían derrotada ahora es más fuerte, más consciente y más auténtica. El eco de sus lágrimas se transformó en un canto de esperanza. Porque donde hubo dolor, ahora hay aprendizaje, donde hubo traición, ahora hay libertad, y donde hubo desesperación, ahora hay paz. Francisca no es la misma, y eso es lo mejor que le pudo pasar. Hoy, su mensaje es claro: ninguna mujer debe rendirse, ninguna madre debe creer que está sola. Siempre hay una salida, siempre hay una nueva oportunidad para empezar de cero, aunque el mundo te diga lo contrario. Francisca renació entre las cenizas, y su historia se convierte en un faro para todas aquellas mujeres que sienten que ya no pueden más. Y ahora, queridos amigos de Chaletos de Historias, hemos llegado al final de este relato cargado de lágrimas, lucha y esperanza. Si este video te conmovió, te invito a compartirlo para que más personas puedan conocer la fuerza de Francisca y reflexionar sobre el valor de una madre. No olvides darle like, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete a Secretos de Historias y activa la campanita, para que no te pierdas ninguna de las historias que traemos para ti. Y si quieres dejar tu opinión, tus sentimientos o tu reflexión, escribe en los comentarios con respeto. Tu voz es muy importante para nosotros. Recuerda, en cada historia hay una lección, y en cada caída puede haber un renacer. Aquí en Secretos de Historias, siempre encontrarás relatos que llegan al alma.